Bueno, muchísimas gracias, Geoff Mulgan, por tu ponencia. La verdad es que yo creo que nos has planteado unas cuestiones que nos pueden ser muy útiles para el debate, porque estamos hablando de los grandes retos que se nos plantean en esta sociedad. Y bueno, pues creo que llegados a este punto ya me gustaría invitar a los ponentes, a los que hemos escuchado a lo largo de esta mañana y de la tarde, al escenario, porque estamos a punto de arrancar el debate. Entonces, pues si queréis, tenéis aquí la escalera dispuesta a recibiros y yo también. Y claro, bueno, en un primer lugar sí que me gustaría invitar y presentar a Joan Roca, que me imagino que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, es uno de los más reputados cocineros del Estado español, y la verdad es que, bueno, en su trayectoria se combinan muy bien dos cosas que pueden ser fundamentales, ¿no?, de cara al futuro, y es que él lo que tiene es en su historia como cocinero una larga tradición dedicada a la cocina, tradición familiar, y luego que es que en este momento llevan ya una buena temporada dedicándose en su propio restaurante al I+D, a la investigación. Por tanto, ¿quién falta? Ignacio. Ya. Estamos esperando a Ignacio Morgado. Hombre, Ignacio. Sí. Bueno, pues acabo de presentar a Joan Roca, le cedemos la palabra y luego ya empezamos el debate. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, deciros que me siento muy halagado de estar aquí. Desde que empezó Diálogos, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que podríamos hacerlo y seguir haciéndolos con esta solemnidad con la que lo estamos haciendo hoy, ¿no?, en este espacio magnífico que, gracias a nuestros amigos del País Vasco, por su perseverancia, han conseguido tener unas instalaciones magníficas de las que todos sentimos una sana envidia, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, en pro de la gastronomía y en pro del diálogo, ¿no?, y de alguna manera conseguir una forma de evolución también de la gastronomía a través de estos diálogos. Seguramente es donde los cocineros más aprendemos, cuando se habla de otras cosas, de cosas que no son precisamente gastronomía, no son precisamente cocina, sino que vienen de otros ámbitos que nos hacen reflexionar y que nos hacen avanzar, ¿no? El día de hoy ha sido interesantísimo, ¿no? Y es muy difícil hacer una síntesis rápida y fácil de todo lo que se ha dicho, ¿no?, durante el día. Y por lo tanto es una tarea complicada. Yo me he quedado con cosas interesantísimas que hacen pensar y que voy lanzando para que después, al empezar el debate, podamos ir desarrollando, ¿no? La gran contradicción, ¿no? Esto maravilloso que se ha dicho al principio de la mañana, que vivimos en una gran contradicción y quizás es mejor no resolverla, ¿no?, que quede todo ahí y que podamos seguir dialogando y hablando, ¿no? Que lo accesorio es importante, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de cocina y cuando estamos siempre inmersos en ese diálogo que intenta discernir entre lo de antes y lo nuevo, ¿no?, entre el producto y la cocina creativa o la cocina evolutiva, este diálogo que siempre está ahí y que siempre está presente, ¿no?, y que me ha gustado mucho cuando he oído no solo lo que está en el centro, sino lo que está en el entorno también es importante. Es el momento de la historia en que peor se come. No estamos de acuerdo los cocineros. No estamos de acuerdo. Probablemente es el momento de la historia en que mejor se come. Probablemente socialmente esto tiene otros significados que también nos hacen reflexionar, ¿no? Pero si alguna cosa hemos conseguido entre todos es que se coma mucho mejor que antes, ¿no?, a
nivel profesional, a nivel de la gastronomía, de la restauración pública, ¿no? Pero también me vais a permitir que como me siento en casa y como decimos a veces, la confianza da asco, he intentado improvisar. Estoy improvisando y por lo tanto he pedido desde el final de la mañana hasta ahora que me busquen un documento audiovisual para que lo podáis ver. Yo he dicho al principio que no iba a usar material audiovisual, pero al final, como os decía, estoy improvisando, he improvisado. Y quiero de esa manera, a través de ese documento audiovisual, introducir un elemento de debate también, si me lo permitís, a raíz sobre todo de la intervención de Ignacio, que me ha hecho pensar que quizás sería bueno compartir con vosotros un proyecto en el que estamos trabajando en el restaurante. Bien es cierto que somos cocineros, siempre decimos que somos artesanos, no artistas. Me ha sorprendido mucho durante el día de hoy, he oído mucho referiros al arte de la gastronomía y esto nos complace, pero seguimos, este es otro debate abierto, otra contradicción no cerrada, que es la cocina, ¿no? Y en qué casos es arte o no. Pero en cualquier caso, lo que me ha hecho pensar que sería bueno compartir esa información, ese proyecto en el que estamos trabajando en el restaurante, es precisamente cuando he visto que en el ámbito de la neurociencia, y que es de alguna manera donde nosotros nos colocamos tímidamente y con todo el respeto y con toda la humildad del mundo, nos colocamos para poder establecer diálogos con otras disciplinas. Pretendemos dialogar con el arte, con la música, con las imágenes, con recursos audiovisuales que nos permitan llevar un poco más allá ese entorno al que nos referíamos, ¿no? ¿Cómo puede todo esto que podemos generar a nuestro alrededor alrededor de una mesa, cuando comemos? No cuando comemos exactamente, vamos a comer y vamos a escuchar y ver imágenes antes y después. Vamos a pasar estas imágenes que os van a permitir entender un poco esto, pero antes permitirme que os haga un breve resumen. En nuestro restaurante hemos tenido la pretensión, a veces, de intentar, de hecho todos la tenemos, pero nosotros conscientemente hemos buscado establecer emociones a través de la comida, ¿no? Incluso nos hemos permitido establecer relación, ¿no?, entre el aroma o el sabor de la tierra húmeda con la nostalgia, ¿no?, de los cítricos con la alegría, de la menta con la euforia, jugar con estos elementos para mover, para motivar, para que pasen algo, para que pasen cosas en el cerebro de nuestros clientes. Bien, con estos precedentes hemos querido ir un poquito más allá y hemos intentado trabajar en este proyecto que os decía, en el que es una mesa de 12 comensales, donde vamos a contarles una historia a través de unas imágenes que se van a proyectar sobre la mesa y sobre el entorno y sobre unas piezas musicales que se van a dejar oír mientras ven estas imágenes, antes y después de cada plato que va a tener relación con eso que se va a ver y se va a escuchar. Vamos a intentar, a través de una historia onírica que se va a contar, con 12 actos, 12 platos, 12 piezas musicales, 12 audiovisuales, a 12 comensales, contarles una historia que pretenda emocionar a través de buscar esas conexiones con la alegría, la tristeza, la melancolía, incluso el miedo. Es un trabajo experimental. No queremos cambiar el mundo de la gastronomía, ni mucho menos, pero sí aprender y avanzar. Creo que el artesano, el cocinero, ha avanzado muchísimo en estos últimos años, a través del diálogo, precisamente.
el diálogo con la ciencia, el diálogo con la técnica, el diálogo con la industria, el diálogo con el mundo del arte, con el que también establecemos conexiones para explorar creatividad, para explorar nuevas maneras de ver, de pensar, de avanzar en definitiva, ¿no? Y es en este sentido en el que nosotros hemos entrado en ese campo para aprender, para avanzar y para ver cuáles son los límites de la percepción también. Estamos hablando con expertos también en neurociencia para que nos puedan hacer ver y entender hasta dónde podemos llegar a percibir este tipo de emociones a través de la comida y a través de estos complementos que vamos a ir construyendo a su alrededor. Vamos a poner este vídeo, no sé si lo habéis conseguido captar, está en la web del Somni, que es el proyecto del que os hablo. Somniar, amanir-ho amb lletres, vestir-ho de poesia. Treballarem molt com les formigues, intentarem explicar un conte, una faula. I el somni ha de perdurar. Entenc que si alguna cosa ens engresca aquí per poder evolucionar i anar una miqueta més enllà del que representa la cuina i la relació de transversalitat és poder arribar a aquest plantejament de la tècnica, de la implicació de la cuina amb diferents arts d'avantguarda per arribar també al vincle amb l'emoció. Before all music, there is silence. When I come on the stage, or when a violinist comes on the stage, and the people are applauding, and then there is this moment of silence. This moment has such tension. This moment, and there suddenly there's music, and tension, and rhythm, and melody. Can you imagine this miracle that happens? This is every night like this. Somniar, deixar fer volar coloms. Estamos intentando crear una sinergia entre las nuevas tecnologías que nos van a permitir crear imágenes proyectadas sobre platos, sobre el entorno, sobre la mesa, acompañado de piezas musicales que estarán compuestas expresamente para ligar tanto la imagen visual como lo que nosotros vamos a dar de comer. Entonces, claro, lo primero que teníamos que hacer era plantearnos cómo hacemos el libreto y llegamos a la conclusión de hacerlo a través de un juego de palabras que hemos inventado y que se ha convertido en una herramienta creativa súper importante para nosotros, que es un juego de cartas que le llamamos las cartas Barcelona. Son palabras que hemos ido jugando con ellas, organizándolas para crear 12 platos, 12 actos, a partir de 12 conceptos fuerza o ideas fuerza en cada uno de los platos. Lo que representa el relato, del contar una historia, contar un cuento y llegar a sucumbir a esa emoción, teniendo capacidad, probablemente también reflexionaremos mucho sobre esto, cómo desde la emoción también podemos comer, ¿no?
n'est pas dessiné ou fixé, mais c'est le matériel qui va parler de soi-même. Si nous, on met l'intention de l'amour, un caure cap a l'espai del cel, cap a l'espai més de la meditació. Comença el viatge. Disculpar que me he alargado en el tiempo, pero bueno, entiendo que en este punto y hoy quizá era interesante plantear o haceros partícipes de este proyecto en el que estamos trabajando y que entronca de alguna manera con temas que hoy se han hablado aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Joan Roca. A mí me gustaría lanzar una primera pregunta y es cómo conseguimos, bueno, desde la responsabilidad que tenéis los cocineros y puesto que, bueno, pues desde muchos ámbitos, ¿no? os relacionáis con las esferas del poder, ¿no? ¿Cómo podéis generar en este momento en el que una enorme parte de nuestra sociedad tiene miedo de perder su trabajo, de que le vaya fatal en la vida? ¿Cómo podéis contribuir a generar esperanza en la sociedad? Desde luego que a lo largo de todo el día hemos estado viendo la importancia que tiene el apelar a las emociones. Aquí se ha creado bueno, pues un deseo, ¿no? Pues por crear redes, ¿no? Por crear sinergias, pero ¿cómo trasladamos todo esto a la sociedad? Porque estamos en un momento muy serio. No lo sé, francamente esta es una pregunta compleja. Nosotros lo que sí es verdad es que tenemos un cierto poder que no teníamos, ¿no? El cocinero desde hace unos años hemos visto aumentar nuestra valoración social, ¿no? Y de alguna manera también lo que decimos se tiene en cuenta, ¿no? Y esto es de una gran responsabilidad, ¿no? Y de una gran responsabilidad en el momento en el que vivimos, en que todos tenemos que tomar conciencia de cómo podemos lanzar mensajes para ayudar precisamente a resolver una de las grandes contradicciones, ¿no? Que es todos queremos salvar el planeta, ¿no? Y de qué manera podemos ayudar, ¿no? Los cocineros podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo ayudando o intentando favorecer el consumo próximo sin dejar de lado la globalización, sin dejar de comprar cosas que puedan venir de fuera, pero sí incentivando esa economía próxima y dándole valor y haciendo que se eviten los desplazamientos innecesarios, por ejemplo, ¿no? de productos. En fin, hay muchísimas cosas de este tipo en las que podemos de alguna manera incidir en mensajes que podemos ir dando en ámbitos muy diversos en los que nos toca estar hoy en día en la sociedad actual, ¿no? Porque tengo la sensación de que Jeff Mulgan ha abierto muchos melones. No sé si queréis participar con alguna pregunta, porque bueno, también esperamos las aportaciones del público. Desde luego que estamos en un momento de grandes retos y bueno, puesto que estos diálogos los queremos abrir a toda la sociedad, pues estaría bien que vosotros también preguntaseis. Adelante, la persona que está con la camisa azul. Yo la pregunta que tengo es, ¿en qué medida es verdad el que somos escultores de nuestro propio cerebro? Y en la medida en que lo somos, que nos deis algunas insinuaciones o algunas ideas de cómo ser buenos escultores. Sí. Bueno, espera, es que yo te oigo, claro, pero no sé si desde allí te oyen.
damos este. Pues sí, en muy buena medida somos escultores de nuestro propio cerebro, sobre todo por el mecanismo de la educación. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el comportamiento y los sentimientos, la manera de pensar y también la manera de vivir. Y si la educación es tan poderosa como es, lo es única y exclusivamente porque cambia el cerebro. Ninguno de nosotros saldrá de estas jornadas con el mismo cerebro con el que entró. En fin, yo hablo del cerebro no solo para conseguir más credibilidad, sino porque lo mío es eso, es mi tema. Me toca hacerlo. Pero es... sorry. Bueno, lo que quería decir es que, de todas formas, hay un componente heredado muy importante en nuestro comportamiento. Es decir, nacemos con una enorme cantidad de predisposiciones que son el producto de un larguísimo proceso evolutivo del que puede hablar muy bien Juan Luis Arzuaga. Y quizás esa dicotomía entre lo heredado y lo adquirido, el hecho de que podamos realmente ser escultores de nuestro propio cerebro, es un poco obsoleta. Las dos cosas son importantes, lo heredado y lo adquirido. De todas formas, podemos quedarnos con una metáfora, que es esa metáfora que nos dice que lo que heredamos es el material que hemos de esculpir. Y entonces podemos heredar un material más duro o más blando, y según el material que heredemos nos costará esculpirlo más o menos. Pero es la educación, el ambiente, los amigos que tenemos, los padres que tenemos, el conocimiento que recibimos, el ambiente en el que vivimos, es todo eso lo que va esculpiendo ese material que hemos heredado a partir de nuestros genes. Muchas gracias. ¿Por dónde podríamos empezar? Yo sigo con el tema de la esperanza, a nivel neurocientífico. Para mejorar, has insistido en la educación. No sé si nos podrías dar alguna clave para ir pensando en clave de esperanza. ¿Esperanza educativa? Bueno, yo creo que el mundo de hoy está muy proyectado hacia la educación. El problema es que la educación no tiene los recursos que necesita para promocionarse y para ser todavía más poderosa. Precisamente estamos viviendo una época de crisis en las que los recursos para la educación están disminuyendo, y ese es el verdadero problema que tenemos. Pero por lo demás, confiar en la educación realmente es confiar en uno de los medios más poderosos que tenemos para hacer un mundo mejor. Y la educación penetra en todas las actividades sociales y humanas. En este caso, penetra en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la educación culinaria, podríamos decir, ¿no? O sea que yo confío plenamente en que este mundo pues contribuya, como todos los demás facetas y actividades humanas en las que puede haber educación de la personalidad, a que realmente hagamos las cosas mejor de lo que las hacemos. Los límites los tenemos en la cabeza, ¿verdad? O sea, en la mente. Porque el señor Mulgan nos ha planteado, pues, o nos ha hablado de experiencias que ciertamente igual nos las podríamos empezar a plantear, ¿no? O sea, por ejemplo, dejar escuchar a los adolescentes para que no dejen de ir a la escuela, tengan ganas de ir a la escuela. Ha hecho como una invitación también, ¿no? A los cocineros. Es que justo me he despistado en este momento, pero no sé si era como a abrir también, ¿no? A abrirse a nuevas experiencias. Señor Mulgan. Let me make just two comments. One is what Juan Roca showed us is, to me, art in the best sense. And there is a high end of cooking, which is art and which should be free to explore fearlessly. Debería explorar todo sin miedo, explorar la interacción de diferentes formas, experiencias. Y esto es un mundo donde vosotros tenéis que estar ahí liderándonos y nosotros seguimos admirándoos. Pero esto es algo muy distinto a lo que es escultar la mente, que es lo que tú has preguntado. Se hace a través de las costumbres, los hábitos, los que hacemos todos los días, no las cosas que hacemos una vez al año. Y nuestros problemas más importantes con la comida tienen más que ver con los hábitos que con el arte. Es que tenemos malas costumbres, costumbres que no son buenas para nosotros. Y la pregunta sobre escultar la mente es una pregunta sobre cambiar las costumbres.
Y en cuanto a la esperanza, yo he hecho hincapié en el realizar la educación, diferentes modelos de educación que tienen que ver con hacer las cosas, en vez de estar ahí sentado escuchando a los profesores. Y yo creo que eso es bueno, porque nosotros, ¿de dónde conseguimos la esperanza? De hacer las cosas. Es el realizar las cosas. Eso te convierte en una persona con más esperanza. Y por eso tenemos que inyectar este modelo en nuestras escuelas y también en el mundo político. Que ha hecho el señor Ariño, ¿no? Hablándonos de la artesanía de la era digital. Bueno, pues esto probablemente, y de la importancia de lo que son pues los movimientos sociales, ¿no? O cómo entre todos vamos construyendo algo nuevo. Bueno, sí, antes, si acaso, como se ha sacado la escuela a colación y la educación, posiblemente, siguiendo con la idea de contradicciones, esta sea una de las contradicciones más grandes de nuestra sociedad, que pensamos que el sistema educativo es un sistema de homogeneización y genera las desigualdades más grandes y más inerradicables. Esto parece duro, ¿verdad? Pero las desigualdades en el capital cultural explican las desigualdades sociales más que cualquier otra desigualdad. Y una de las características de nuestros sistemas educativos universales es que están jerarquizados verticalmente y selectivos horizontalmente con las carreras que uno sigue. De tal manera que los gustos de los niños y niñas, por ejemplo, quedan muy conformados en una etapa muy temprana. Cuando se elige entre formación profesional y bachillerato, se eligen dos vías de integración sociocultural muy diferentes. Cuando se da el salto de la diplomatura a la licenciatura o al doctorado, se tienen capitales culturales que influirán en las prácticas sociales de forma muy distinta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es cierto, la educación es un elemento fundamental, pero ¿qué educación? Esta es la pregunta. ¿Y por qué la desigualdad educativa es la más inerradicable? Esto ya lo dijo Simmel. Las desigualdades de la tierra se pueden resolver mediante una revolución. Oiga, hacemos un reparto de las tierras, ¿verdad? Y por lo tanto se han resuelto las desigualdades en el reparto de las tierras. Las desigualdades de la renta o del dinero también se pueden resolver mediante los impuestos a las rentas más altas. Pero ¿y cómo se reparten los capitales educativos? Una vez que hay gente que ha adquirido mucho capital educativo y otra gente que ha fracasado a los 8 o 10 años. ¿Esto cómo se reparte? Esto no hay manera de repartirlo. Por lo tanto, ciertamente la educación es importantísima, pero nos ha llevado a la contradicción más grande de nuestra sociedad que ningún gobierno está dispuesto a resolver. Y incluso yo diría que muchos de los que piensan en la educación en términos de igualdad no se percatan de las desigualdades que genera. Yo lo que les puedo decir es que cuando uno estudia las prácticas culturales en España desde 1960 hasta la actualidad, no hay nada que explique las diferencias existentes en la sociedad española como los distintos capitales educativos que tienen las personas. Nada lo explica mejor. Y estoy seguro que sucede lo mismo con la gastronomía. Estoy seguro que sucede lo mismo con la visita a los museos. Nada explica mejor las diferencias que tenemos en la sociedad que esos capitales culturales. Así que, bueno, parece que aquí hay una tarea difícil e importante. Y para cambiar al otro tema que planteabas, ciertamente yo creo que Internet es una revolución en muchos sentidos y es justamente uno de ellos aquel en el cual la gente más corriente puede hacer aportaciones a empresas de ámbito global. Puse el ejemplo de Wikipedia, pero hay infinitos. Por ejemplo, pues en el centro de África, países con una violencia muy grande, se ha creado una aplicación que permite que a través del teléfono móvil inmediatamente alguien ponga en la red un acto de violencia machista, política, etcétera, etcétera. Una aportación tan simple como esa tiene un impacto político importantísimo. Por lo tanto, las nuevas tecnologías a veces están denostadas y en algunos sentidos tan peligrosas cuando sabemos que la guerra digital no es un invento de los americanos, sino que forma parte de la realidad cotidiana. Nuestros ordenadores están siendo espiados, adoptados para maniobras mucho más generales, etcétera, etcétera. Esto no forma parte de la fantasía, sino que forma parte de la realidad, pero también está la otra cara. Nunca la gente corriente
tuvo tanta capacidad de intervenir con otras personas a distancia que son sus almas gemelas para conseguir aquello que quieren. Y, bueno, hemos de vivir con estas contradicciones y con esta ambigüedad. Nunca se resuelve la contradicción general, sino que se resuelven unas y aparecen otras. Y esta es una dinámica en la cual estamos insertos. Pero para mí, el principal problema de la sociedad española hoy, aun cuando sea desde luego salir de la crisis económica, son las enormes desigualdades educativas entre ese 40% de niños y niñas que fracasan, y por lo tanto, ¿qué es para ellos la escuela? La escuela ha sido un lugar de confinamiento, no es un lugar de esperanza. Y el resto que tiene capitales educativos diversos. Bueno, tenemos a una persona también que aparte de mentalista es coach. No sé cómo desde tu perspectiva, Ramón, podrías incitar al cambio social desde aquí. Sí, de hecho. ¿Se me oye? Sí, bien. Quería antes de comentar un par de aspectos que han comentado después de ver el vídeo de Joan y sobre lo que pueden aportar a la sociedad, ¿no? De hecho, yo lanzaría una pregunta a cada uno de vosotros, es ¿quieres sobrevivir o quieres progresar? Si queremos progresar, pues nos hemos de plantear nuevos retos, buscar explorar precisamente los límites, incluso preguntarnos, ¿no? En este caso yo creo que es un buen ejemplo todo este tipo de proyectos que de alguna forma pues buscan todo esto, ¿no? Y en segundo lugar también a hacer una pequeña contribución a la pregunta sobre cómo esculpimos nuestro cerebro, ¿no? Y de hecho es un mundo fascinante la plasticidad de nuestro cerebro, y también quería lanzar una pregunta que creo que incide bastante en esculpir el propio cerebro de cada uno, que es primero plantearse quién eres y qué es lo que quieres. Parece muy fácil, pero quizá es lo más difícil. Quién eres y qué es lo que quieres. Y a partir de ahí uno empieza, desde mi punto de vista, a esculpir su propio cerebro, ¿no? Y coincido plenamente en que se ha de hacer algo en el mundo educativo. De hecho, están empezando ya a hacer algunas cosillas y trasladando todos los conocimientos que desde la neurociencia pues se están realizando, ¿no? Y volcando poquito a poco en la educación. Espero que lleguen cuanto antes, porque el salto cualitativo y en aumento de motivación y de sentido es la que va a enganchar otra vez a los estudiantes, ¿no? Y bueno, un poco esto, sí. Bueno, si queréis hacer más preguntas, adelante por ahí arriba. Hay dos personas, han levantado dos brazos. Buenas tardes. Lo ha comentado un poco Fauria, pero la pregunta iba un poco por ahí para los ponentes que acompañan a Joan Roca, que ha enseñado un poco el proyecto del Somni. Nos gustaría saber cómo ven esa exploración desde el mundo de la cocina de vanguardia, de los límites de la percepción. Entiendo que diriges la pregunta a la mesa, ¿no? Al resto, justamente. Me miran a mí, no. Bueno, oye, yo me lanzo. Vamos a ver, yo creo que en el mundo actual es el mundo de lo híbrido, y esa distinción entre artesano y artista es una distinción cada vez más ficticia, ¿no? Pudo tener sentido en otros momentos, o diseñadores. No hablemos de los conceptos corporativos, la Escuela Superior de Diseño, y nosotros tenemos que tener un título y no sé cuántas. Esto es corporativismo. Dejemos los corporativismos al lado, y si dejas los corporativismos de lado, el mundo actual es el mundo de la mixtura, la hibridación y las experiencias que se derivan de ahí. Por lo tanto, yo no veo ninguna incompatibilidad en las mezclas siempre que sean mezclas exitosas. Decía Aristóteles que tocando la cítara algunos se hacen buenos citaristas. Bueno, pues
Yo creo que aquí pasa lo mismo. Experimentando, algunos logran productos, efectos extraordinarios, y si no hay capacidad de mezclar, sino cierre, es imposible lograr esos efectos extraordinarios. Sí, es que creo que era para toda la mesa. ¿O? Sí, sí. Bueno, pues permíteme un segundo. Muchas veces en algunos foros en los que asisto, a veces se plantean polos opuestos, o esto o lo otro, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones no tenemos que decidir entre una cosa y la otra, sino que muchas veces conseguimos más buscando esa complementariedad. Es decir, que más que oponer un concepto con otro, creo que en muchas ocasiones sale mucho mejor buscando la complementariedad de ambos, ¿no? Okay. Todavía no hemos oído a Juan Luis Arzuaga, pero después. Sí, lo que pasa es que como ya he visto que ha cogido, pero luego te cedemos la palabra. Just a couple of comments. There is a centre in London, as there are others. En Londres hay un centro de neurociencias, hay también en otros lugares del mundo, y donde estudian los diferentes sentidos, la vista, el oído, cómo interaccionan todos los sentidos. Ya sé que están todavía un poco en mantillas en ese campo, están todavía experimentando mucho y buscando la ciencia fundamental. Están buscando todavía las causas de las relaciones. Saben que hay relación, pero no saben exactamente a qué se debe. Y se me ocurría un ejemplo de la neurociencia relacionada con la educación. Un ejemplo que me parece sorprendente. No sé si habría un equivalente en la gastronomía, pero parece que para motivar a los niños o a los chavales, lo que tienen que hacer es sentir que tienen éxito un 60% o un 70% de las veces que intentan algo. Y sobre todo, también que si se les premia, es mucho mejor si se les premia de forma que no se lo esperaban. A veces les resulta más motivante cuando parece poco intuitivo lo que estoy diciendo, pero es así. Y se me ocurría preguntarles a los cocineros, ¿habría un equivalente en la cocina? A veces, no sé, diseñar una receta aleatoria o esperar resultados aleatorios, y ahí es cuando más sorprende. También esa combinación de experiencias sensoriales a mí me devuelve un poco al concepto que he intentado explicar de sabor esta mañana, un concepto que rebasa a la simpleza de unir, de tratar simplemente del sentido del gusto o de incluso de añadirle únicamente el sentido del olfato, ¿no? Cuando combinamos muchas experiencias sensoriales, lo que nos interesa es que el producto final supere a la suma individual de las partes. Eso es lo que tratamos de conseguir. Ahí estaría la creatividad, ahí estaría la novedad. Si lo que conseguimos es que las partes se sumen unas a las otras, probablemente el resultado no será demasiado satisfactorio e incluso se puede correr un riesgo, y es que un sentido desplace a otro. Y si, por ejemplo, intentamos que un gusto especial, que una comida especial sea potenciado por una melodía, podemos acabar en que la melodía, digamos, desborda al gusto y pierde entonces fuerza el gusto, ¿no? Entonces sería, digamos, conseguir un efecto negativo, diferente al que esperamos. Lo que esperamos al combinar sensaciones es conseguir un producto que supera a la suma individual de las partes. Es, de alguna forma, conseguir una emergencia perceptiva. Eso es lo que deseamos cuando combinamos cosas. No, pues aprovecho para contestar a las dos preguntas anteriores. La primera me ha hecho gracia porque le preguntabas cómo cambiar el mundo, cómo cambiar a la sociedad a los que han cambiado la sociedad. Entonces, la única respuesta válida es, pues como lo hemos hecho nosotros. Quiero decir que aquí tenemos al señor Arzac, Subijana, Roca, tenemos a Duriz, tenemos a Da Costa y a otros tantos. Pues lo que hay que hacer es lo que han hecho ellos.
Lo digo esto porque dentro del movimiento ecologista conservacionista, a ese sí que pertenezco, hay que recordar muy a menudo, conviene recordar que a lo mejor deberíamos preocuparnos menos por el planeta en su conjunto y la salvación del Amazonas o de la Antártida y ocuparnos más del regato que pasa al lado de nuestra casa, del caserío, y que esté limpio. Eso se traduce en el lema por excelencia del movimiento conservacionista, que dice: piensa globalmente, actúa localmente. Esa es la filosofía. Entonces, si estamos de acuerdo con los principios, y es fácil estarlo, porque los principios son 3, y todos coincidimos, se llaman libertad, igualdad y fraternidad. Si estamos de acuerdo con esos principios, podemos actuar localmente, cada uno en nuestra esfera de influencia, y así transformar el mundo. Bueno, pues, y así convertirse en un modelo. Suele ocurrir que los que crean los modelos no son conscientes, ni siquiera se lo proponen, pero lo hacen. Y se convierten en modelos y referencias para otros. Yo creo que precisamente aquí lo que tenemos que hacer es aprender, los que no somos cocineros y nos movemos en el ámbito de la ciencia o de la sociología, somos los que tenemos que venir aquí con humildad, no enseñar, sino aprender de una serie de personas que en muy poco tiempo y a nuestro alrededor, si nos diéramos cuenta, han hecho cosas que con un enorme poder de transformación de la sociedad, que son estos señores. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer lo que han hecho ellos, de una manera humilde, sencilla, muchas veces sin proponérselo, partiendo de unos principios universales y decentes, o sea, con decencia. Lo que han hecho ha sido un trabajo que ahora nos sirve a los demás de modelo. O sea que esa es la respuesta a la pregunta que hay que hacer, pues ser como ellos. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se pueden ampliar los límites de la creatividad o algo así? Recurriré a una cita de Teilhard de Chardin, que decía en francés, «Relier se crée». Creo que no lo dijo Teilhard de Chardin y además me he inventado, me parece que tampoco se dice así en francés. Pero no deja de ser un buen ejemplo de lo que es la creatividad, ¿no? En esencia, igual si lo dijo, no me acuerdo. Pero podéis repetirlo, como decía Teilhard de Chardin, relier se crée. Es fácil, decía en francés. En realidad de lo que se trata, la creatividad consiste en asociar elementos que antes nadie jamás había considerado compatibles y asociables. Eso es la genialidad. Cuando alguien junta dos cosas que parecían incompatibles, que nadie se había atrevido a pensar. La innovación está en el pensamiento. El problema no es que se suele decir, no me atrevo a decir esto. Generalmente lo que sucede es que no me atrevo a pensar esto. No tenemos miedo de pensar. Y el atrevimiento en el pensamiento consiste en juntar cosas que nadie podía imaginar que se pudieran juntar. Y de esa forma surgen cosas completamente diferentes y originales. Y eso es lo que se viene haciendo desde el principio de la historia, en la historia del arte y en la historia de la creación. No es cuestión de hacer al buen tuntún, de empezar a combinar a ver qué sale, sino que, bueno, pues con la intuición o la experimentación bien pensada es, una vez más, lo que han hecho estos señores en el terreno de la cocina es algo que yo pongo como ejemplo que tenemos que hacer los científicos en el terreno de la ciencia. Precisamente, en eso consiste la investigación científica, en relacionar cosas que parecían totalmente diferentes e incompatibles, y cuando se asocian se encuentran explicaciones o se ve la realidad de otra manera. Termino. Los elementos de los que está hecha la realidad son ya bastante bien conocidos, la ciencia los ha conocido. Y el ser humano igual. El ser humano consta de una serie de elementos que tiene una base biológica en lo que es la naturaleza humana, y los elementos las piezas con las que estamos construidos son bien conocidas. En eso hay una limitación, en el número de elementos hay una limitación. Y ahora viene lo más interesante. Lo que es ilimitado es el número de combinaciones o de asociaciones y relaciones posibles. Para eso no hay límite, de manera que no tenemos que preocuparnos. Con los elementos que hay, haciendo muchas combinaciones posibles, todavía tenemos millones de años en los que podemos seguir creando cosas nuevas.
Bueno, lo bueno es que de aquí, si de algo salimos es convencidos de nuestras posibilidades. ¿Más preguntas? Al medio. Ay, perdona. Había una persona aquí abajo hace un rato. Voy a hablar ella, sí. Sí, Paco. Bueno, yo felicitaros a todos, ¿no? Felicitaros porque hoy he pasado un día estupendo, ¿no? Particularmente Antonio, a ver, me hace reflexionar, me ha hecho pensar demasiado, ¿no? Quizás demasiado, que no me apetece mucho, ¿no? Pero dices que el modelo educativo, y es verdad, hay un 60% de fracasos, eso se puede trasladar perfectamente, podríamos intentar analizarlo entre todos y eso puede llegar también a la cocina, y que creo que hay una parte de verdad, y tendremos que ser autocríticos y ser realmente, ¿no? Hacer esta autocrítica y decir cuántos niños entran en las escuelas de cocina y cuántos niños continúan la profesión. Esto también suele ocurrir en la sociedad, en todos los ámbitos sociales. ¿Y no será también cierto que nosotros tenemos una parte de responsabilidad en esto, en este posible cambio que deberíamos de intentar? Esa es mi pregunta, porque es una sensación, ¿no? Es una realidad que está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo de que muchos en los colegios, sobre todo profesionales, empiezan y al cabo de un tiempo abandonan y es un porcentaje muy bajo, ¿no? Y yo creo que esta es la reflexión. Yo recuerdo una conversación con un cineasta que es muy amigo mío, que se llama Vigas Luna, y estamos haciendo un reportaje y me dijo: Paco, has sido capaz de hacer lo que sea con las manos, has sido capaz de crear obras de arte, arte efímero, no arte que nosotros nos comemos, pero te has olvidado de algo muy, muy importante, que es del fuego y de la tierra. Entonces, yo siempre he dicho que mi ilusión, que es una utopía, por supuesto, porque económicamente no puedo realizarla, sería coger 12 alumnos o 12 chicos o 12 y empezar desde cero, desde la tierra, ¿no? Es decir, desde la naturaleza empezar a diseñar lo que sería un proyecto gastronómico y desde el conocimiento de los productos y de la... Porque la artesanía, yo también estoy bastante de acuerdo. Cuando me han hecho una pregunta a un periodista hoy, le he dicho que para mí estaba muerta, con el concepto que tenemos de artesanía, la concepción que tenemos. Hay nichos, por supuesto, como has dicho tú. Entonces, esta es mi reflexión, que la dejo aquí para que a ver si alguien puede atreverse a decirme cuál sería el camino, ¿no? Por supuesto, me gustaría saberlo para ver si hay una posibilidad. Gracias. Gracias a todos. ¿Quién coge el guante? Joan Roca. Esta pregunta iba dirigida a cualquiera de la mesa, menos a un cocinero. Porque, no, ciertamente, este es un tema que nos preocupa ciertamente, ¿no? Quizá la respuesta es la crisis de valores, ¿no? en la que está la sociedad actual, ¿no? Es decir, hay conocimiento, hay buenas escuelas, hay buenos profesores, hay una sociedad que pide profesionales cualificados. En ese debate entre mente y mano, ¿no? Estaría quizá el tema de los valores y en este caso el tema del corazón, del cariño, de poner cariño a las cosas, ¿no? Del compromiso, del esfuerzo, de la perseverancia. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Cómo conseguir eso? No lo sé, no es fácil, pero de alguna manera tenemos que conseguirlo entre todos, ¿no? Porque precisamente, claro, ahí está la clave, pero ¿cómo, no? Es decir, al final no es tan importante el qué se vaya a hacer, aplicar bien una técnica que ahora es relativamente fácil de aprender, pero es cómo y con qué, ¿no? Y hacia quién y cómo queremos o qué queremos transmitir y sobre todo hacerlo desde el cariño, ¿no? Se ha dicho esta mañana, es una palabra que siempre, es un tópico que yo cuando se lo escuchaba a Juan Mario o a Pedro, ¿no? Que cuando les preguntaban, ¿y qué es lo más importante? Y decían, con cariño, yo pensaba, hombre, y más cosas. Sí, pero las más cosas no son tan importantes como esa a la que se referían ellos y que ahora más que nunca es vigente e importante. Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Joan que efectivamente, fijaros lo que ha comentado, valores, perseverancia,
De hecho, volvemos un poco a lo mismo. Es muy importante el dominio técnico, el conocimiento, pero al fin y al cabo, si queremos aumentar al máximo optimizar nuestros resultados, tenemos que ir al dominio humano, cosa que algo por nuestra generación pues no nos enseñaron en la escuela, y que ahora, una buena noticia, es posible. O sea, todos estos valores, estos conceptos de los que estamos hablando, hay metodologías y es posible ahora educar en este aspecto, con lo cual pues tenemos una gran ventaja, es posible. Sí. Sí, yo me doy por aludido porque... No, pero porque me doy por aludido por... No. Lo digo porque nosotros hemos... Sí, Paco. No, pero por compartir la reflexión. Me doy por aludido desde la reflexión. Nosotros hemos puesto en marcha un modelo educativo desde cero, ¿no?, para formar los futuros profesionales, ¿no? Y hemos querido hacer, yo creo que recojo algo que ha dicho Geoff, hemos querido diseñar un modelo diferente, porque habíamos decidido sobre qué formar: cocina, servicio, gestión, bla, bla. Pero también reflexionamos mucho sobre el cómo, ¿no? Porque es verdad que nos llegan chicos y chicas que por primera vez en la historia tienen la posibilidad de acceder a la universidad, a estudiar gastronomía, a estudiar cocina, y vienen motivadísimos. Bueno, y seguramente con una motivación condicionada por, bueno, una imagen social del cocinero, ¿no?, lo que sale en los medios, etcétera. Y eso al principio da miedo, claro, porque piensas que esa expectativa pues la vas a, enfriar. Pero después de un año en un modelo educativo donde, yo me acuerdo, reunión con los profesores el primer día y reflexionábamos, ¿cuál es uno de nuestros objetivos? Alimentar la pasión con la que vienen estos chicos al Basque Culinary Center. Vienen con pasión, tenemos que alimentar. Cuando vayan en junio a casa, tienen que ir con más pasión por esta profesión. ¿Y eso cómo se hace? Pues con un modelo educativo que les dé libertad, que les dé autonomía, que les permita trabajar en equipo, exigente por supuesto, porque hay unos compromisos que cumplir, pero haciendo además que esto sea lo más parecido a la vida real, aprendiendo haciendo, ¿no? Y en el fondo es más sencillo de lo que parece, porque al final todos nos comprometemos con los procesos cuando tenemos autonomía para responder y cuando vemos que tiene sentido lo que hacemos. Y el sistema educativo muchas veces genera modelos que nada tienen que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos reflexionado, y todavía somos imperfectos, y ojalá lo sigamos siendo durante toda la vida, en un modelo educativo que desarrolle esos valores de pasión, que es lo que hemos heredado de los cocineros, como decía Juan Luis. Yo, que he escuchado mucho a cómo han transitado y cómo han evolucionado ellos, esa pasión que esté presente también en nuestro modelo, pero también en nuestros profesores, porque la pasión no se transmite si no la vives. ¿No? Y yo creo que es un conjunto de cosas, pero bueno, pues nosotros en nuestro granito de arena estamos poniendo en eso de formar profesionales, yo creo que de una forma diferente. No sé si actuáis un poco, acaba de hablar el presidente del Basque Culinary Center, un poco siguiendo el credo que ha planteado el señor Mulgan de que no es mejor lo que cada vez estamos buscando, pues que sea más grande, o sea, pasar del más y más grande a otra vez y mejor, ¿no? O sea, buscando ese punto de valor, de calidad. Quería intervenir el señor Mulgan, y luego seguimos con las preguntas. Well, on this question of commitment. Pensando en el compromiso, en la perseverancia, yo creo que ahí está la clave. Sabemos que se aprende mucho mejor si estamos aprendiendo de alguien el que cree en lo que hace, porque lo irradian. Hay evidencia de que los adolescentes necesitan sobre todo la perseverancia para tener éxito, mucho más que la inteligencia. Por eso es fundamental que nuestra educación sea motivante para adquirir los hábitos de la constancia, de la perseverancia. Y eso no suele ocurrir siempre o mucho en la educación, en la formación profesional.
En nuestros proyectos creemos en el aprender haciendo, en motivar, y también cada alumno, aparte de los profesores, tienen a su coach, a su mentor, alguien que si algo va mal lo vea o que pueda escuchar a ese alumno y que ese alumno sepa que es alguien a quien le importa, porque si no se descuelgan y abandonan. También el caballero ha dicho que algo sobre de que quizás la artesanía esté muerta o que no tenga mucho sentido. Y ahora mismo hay una comisión en el Reino Unido que está estudiando la fabricación más avanzada, estudiando a empresas como Toyota, Siemens, etcétera. Y parece que en 3/4 de las empresas la gente piensa que todo lo harán los robots en el futuro, que las fábricas serán complejísimas, todo estará automatizado. Y 1/4 del grupo de estas empresas, 25% de estas personas, sobre todo en campos como la moda o la alimentación, que dicen que dentro de 10 años habrá más trabajos que se hagan a mano, que muchas veces sí que ayudarán. Les ayudará a hacerlo, por ejemplo, maquinaria como las impresoras en 3D que hemos estado comentando. Entonces yo tengo que decir que la artesanía todavía tiene vida para el futuro. Uy, la verdad es que hace un rato que ya había dicho una arriba, pero lo siento, ya me he hecho un lío. Bueno, Daniel, que es uno de los ponentes de... ¿No querías preguntar tú? Ah, bien. Sí, pues... Bueno, sí, la verdad es que estaba este chico, el de barbas, desde hace un rato ya pidiendo intervenir. ¿Sí? Allí arriba. A ver, bueno, hace un rato comentabais el tema de la educación, ¿no? O se hablaba del tema de la educación. Yo hace escasos 6 años quizás que he salido de la escuela, ¿no? de la escuela de cocina. Y hace unas semanas, hacía una reflexión, estando en Girona, en el Fórum, pues me he dado cuenta cómo en la escuela de Girona de cocina, pues Joan Roca, Salvador, hace un año o actualmente quizás impartían clases, ¿no? en esas escuelas. Aquí en el Basque también cantidad de profesionales, de chefs, vienen mes a mes a impartir cursos, a dar lecciones, a motivar a todos esos alumnos que vienen de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que hacen crecer esa pasión que es la gastronomía, por la cual viajan de todo el mundo a Euskadi, a Cataluña, a las escuelas, a profesionalizarse, a estudiar, a aprender, a caminar en ese terreno que es la gastronomía, ¿no? Y yo creo que todos los profesores de todas las escuelas del mundo, en todos los ámbitos, no solo en el gastronómico, tienen el deber de poder motivar a toda esa gente, a todo ese futuro que nos viene, ¿no? A toda esa plantilla, a todo eso, esas doctrinas que existen y que si no las motivan esos profesores, pues siempre habrá ese fallo escolar, ese porcentaje tan mínimo que después de haber aprendido cualquier cosa, pues falla, ¿no? y cambia de profesión o no continúa en eso que empezó, ¿no? Gracias. Bueno, ¿sois capaces de motivar a vuestros alumnos? Yo no hablando de cocina, pero en general mi teoría es que es una teoría un poco radical, ¿no? Como todas mis teorías, esta a lo mejor más, pero mi teoría es que nadie tiene una vocación para una profesión concreta, sino que los modelos no son profesionales sino personales. Me explico. Nadie dice, voy a poner un ejemplo,
poco conocido. Pero nadie dice, yo quiero ser geólogo, por ejemplo. Los jóvenes dicen, yo quiero ser como ese geólogo, ese que conozco, concretamente. Y nadie dice, yo quiero ser jugador de baloncesto o tenista, por ejemplo, antes de que hubiera tenistas de referencia españoles, ¿no? Una vez que surgieron, la gente empieza a decir, yo quiero ser como ese. O quiero ser como este naturalista que sale en los medios, o quiero ser como David Attenborough en Inglaterra, o como Alfredo Rodríguez Lafuente en España en su día, o quiero ser como Ronaldo, como Messi, me da igual, pero que normalmente, o quiero ser como en mi época, hace muchos años, la gente quería ser como el doctor Gannon, que era un médico que salía en televisión, y eso llenó las facultades de medicina de alumnos, porque generalmente nuestras referencias son personales y es así como tiene que ser, dada nuestra naturaleza humana, ¿no? Y por eso creo que es importantísimo el modelo y las personas que los encarnan, pero importantísimo. Así que yo estoy convencido, además yo soy de los que piensan que la sociedad y la historia la hacen personas concretas que tienen nombres, ¿eh? No creo que la historia lo hagan fuerzas así subterráneas que actúan impersonales. Yo creo que la historia la hacen las personas y los cambios los producen personas que tienen nombres y que algunos tenemos la fortuna de conocer, que viven entre nosotros, que algún día sean leyenda, algún día sean historia, pero hoy en día están aquí, sentadas con nosotros. Bueno, entonces sí creo mucho en el referente, en la persona. Eso también conlleva la responsabilidad del modelo. El modelo tiene que ser responsable porque la gente se mira en él. Y va a haber mucha gente que va a decir, yo quiero ser como este, porque es lo que hacemos todos en la vida. Los modelos son los padres, pueden ser los maestros. Mucha gente ha escogido una carrera porque tuvo un buen profesor de filosofía, porque tuvo un buen profesor de geografía, porque tuvo un buen profesor de matemáticas. Es decir, que seguimos a personas más que a vocaciones abstractas. Yo, en el caso particular de la gastronomía, estoy convencido de que el éxito, el interés que suscita en la gente joven es porque hay unos buenos modelos. Y son unos buenos modelos que además tienen presencia en los medios de comunicación, es decir, que son conocidos. No es que sean populares, es que son conocidos. De manera que pueden ser vistos por la gente que va a escoger su camino, ¿no? Y esa es otra parte de su responsabilidad social que han ejercido, yo creo que de manera muy valiosa, que debemos valorar mucho, es que se han presentado ante la sociedad, en resumidas cuentas, explicando lo que hacen y haciéndolo muy bien. De esta forma han sido conocidos por la población y han servido como modelos para la juventud. Y muchos de los que ahora son maestros, me imagino, habría que preguntárselo a ellos, me imagino que se interesaron por la gastronomía, pues a lo mejor no tanto por el medio familiar, como porque empezaron a oír hablar y empezaron a tener conocimiento y a escuchar las opiniones, y entonces los conocieron a los cocineros y dijeron, pues a lo mejor esta no es la imagen que yo tenía de un cocinero, ¿no? Y termino. Yo siempre digo, insisto en esto de los modelos y la responsabilidad de los que podemos ser más o menos conocidos, porque en el caso de la ciencia en España, que tenemos un déficit espantoso de científicos, en gran medida eso se debe a que la población, la juventud, asocia al científico con un empollón que no juega en el patio del colegio porque se va a la biblioteca, es un poco marginado, no tiene problemas de relación con los demás, tiene la cabeza en forma de bombilla, y los niños se ríen de él. Entonces, ¿quién quiere ser eso? De mayor, ¿no? Entonces, en la medida en que vayan apareciendo científicos, vamos a decir, normales, la cabeza sin forma de bombilla, que jugábamos en el patio del colegio, a la pelota, y que, bueno, somos capaces de mantener algunas relaciones, pues supongo que cambiará la percepción. Bueno, igual tendremos que pasearte, ¿no? por todo el estado para demostrar que no tienes ni cabeza de bombilla. Hay muchos, cada vez cuentas unos chistes estupendos para aumentar el porcentaje. Cada vez hay más gente, pero en el caso de la gastronomía no tengo ninguna duda que esta historia la han escrito, no es por adularles, porque el año que viene ya no creo que me inviten, pero en serio, esta historia tiene nombres, tiene personajes. O sea, a veces se dice, ¿cómo ha conseguido la gastronomía? No, la gastronomía no. Aquí hay personas que tienen unos nombres y unos apellidos, que son los que han hecho. Todos hacemos historia, ¿no? En alguna medida.
y esta historia en concreto, pues lo han hecho personas que han sido unas buenas referencias sociales. Volviendo al tema de la motivación, Ignacio, también eres profesor, trabajas en la universidad en Barcelona. ¿Cómo se puede motivar el cerebro? O sea, ¿cómo os podéis motivar el cuerpo de profesores y trasladar esa motivación a los alumnos cuando estamos asistiendo a una fuga de cerebros? En fin, todo el mundo pues parece que quiere salir de aquí buscando nuevas posibilidades. La falta de, bueno, pues escasez de medios, ¿no?, en algunos momentos. ¿Cómo actúa el cerebro ante esto? Bueno, siempre hay recursos, ¿no? Si estamos hablando de pedagogía y de didáctica, pues yo creo que una cosa muy importante es que el alumno, cuando trabaja, sienta que está obteniendo un provecho, ¿no?, que está aprendiendo más, que se siente sabedor de cosas, y eso desgraciadamente muchas veces no ocurre. Y eso está muy relacionado con los métodos de trabajo que predicamos o a los que incitamos a nuestros alumnos. Yo, por ejemplo, soy un profesor enormemente partidario del examen oral. ¿Y por qué? No tanto por el examen mismo, hay otras formas de examinar que pueden ser igualmente satisfactorias, como por el hecho de que el examen oral incita al estudiante a trabajar de una determinada manera que le ayuda realmente a comprender a fondo aquello que está estudiando, a ser capaz de explicarlo, a descubrir las lagunas que tiene en su propio conocimiento. Es decir, inducir al estudiante a una forma de estudio, de trabajo provechosa, es algo que le hace sentirse satisfecho y que le produce una gran recompensa, reward. Yo no sé si en algunos casos vale más no producir reward para conseguir éxito, pero desde luego cuando lo hay el resultado es tremendo, y yo creo que esos son recursos, bueno, son recursos caros, porque por ejemplo si tenemos que examinar a nuestros alumnos de manera oral, pues claro, necesitamos mucho tiempo, necesitamos más profesorado, pero algunos estamos ofreciendo, digamos, me atrevería a decir, si me lo permitís generosamente, ese tiempo, porque también queremos que nuestro propio trabajo como educadores y como profesores produzca resultados positivos. Yo soy un profesor que a mi edad ya no me compensa el estar simplemente produciendo discursos y el que quiera que los capte y el que no, que no. Yo quiero que mis alumnos sepan y mi principal objetivo como profesor es conseguir que mis alumnos se sientan satisfechos no de mí, sino de ellos mismos, de que han conseguido sacar el mayor partido de sus propias capacidades y que han conseguido motivarse. Y cuando ellos se sienten contentos de eso, es cuando yo me siento contento de mi labor como profesor. En fin, es una forma de hablar de cómo conseguir la motivación en tiempos difíciles. Daniel. Esto es más que una pregunta, es una valoración. Yo he detectado una serie de palabras que se han salpicado diversos ponentes, que son palabras que a mí me han rechinado un poco cuando se asocian a la innovación o a la creación. Palabras como esperanza, como perfeccionismo. Ignacio, por ejemplo, mencionó el afán que queremos de tener una obra perfecta y la satisfacción que da una obra perfecta. La palabra felicidad. Jeff hablaba de esta página web, Acción para la Felicidad, incluso Ramón en la sorpresa final, ¿no?, la palabra felicidad. Son palabras de alguna forma que creo que han estado muy presentes y que por sí yo creo que son parte de la creación y la innovación, pero también son falsos amigos. Y de hecho, en todos los estudios que se están haciendo de innovación y creatividad, son muchas veces estas palabras las que más nos bloquean creativamente. Yo creo que es importante a nivel de motivación, hablando de motivación, decir que la creación y la innovación es muy difícil. Requiere un enorme esfuerzo, requiere muchísimos fracasos, requiere tolerar esos fracasos. Y sobre todo esos momentos sublimes de resolver algo, de avanzar un poco, que da una enorme satisfacción. Al final eso es el gancho que te hace seguir investigando, ¿no?, que te hace seguir innovando. Pero si tú tienes como objetivo la felicidad, el perfeccionismo, la esperanza, a través de la innovación, creo que estás destinado al fracaso más rotundo. Entonces creo que es importante saber un poco la naturaleza de la innovación, de lo que hay detrás de la creación y la innovación para no crear una frustración, sobre todo si estamos hablando de una democratización un poco de la creación. Yo creo que es importante informar, ¿no?,
Que sepas que te estás metiendo en un terreno que es peligroso, que es difícil, que es un camino que no sabemos dónde va a llegar. Cuando realmente es innovación, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y eso es un acto de fe y es un acto también de riesgo. Y creo que eso es un ingrediente fundamental de la creación. Gracias. Sí, un poco por alusiones, ¿no? Yo he hablado de perfección para intentar explicar ese mecanismo que tenemos en el cerebro que nos conduce a corregir errores, y cada vez que corregimos un error, pues vamos mejorando nuestro comportamiento, y es algo, digamos, propio de la memoria implícita. Cuanto más practicamos, mejor hacemos las cosas, ¿no? Pero creo recordar que también he hablado al final de mi conferencia de que más que perseguir el éxito social, el triunfo, lo que hay que perseguir es ser, como decía Einstein, una persona valiosa, poder producir algo que es útil a la sociedad, algo que produce bienestar, que produce satisfacción, que produce placer y que mejora, en definitiva, el nivel de vida y la calidad de vida de las personas. Y yo creo que eso es lo que produce, en el mundo en el que estamos aquí inmersos, el de la cocina, yo creo que eso es lo que producen la inmensa mayoría de los buenos chefs y de los buenos cocineros. Es decir, producen satisfacción, producen bienestar, producen placer y calidad de vida. Intentar la perfección, bueno, todos sabemos que la perfección absoluta pues no existe, ¿no? Pero tampoco está mal tener siempre un poco ese prurito de decir, pues voy a intentar mejorar, voy a conseguir hacerlo cada día mejor, porque claro, eso es un motor también del progreso. Si no lo tuviéramos, pues realmente progresaríamos menos. Pero yo desde luego estoy de acuerdo que no es un buen planteamiento perseguir la felicidad suprema, perseguir el éxito supremo, perseguir la perfección suprema. Mira, vamos a escuchar al señor Ariño, que creo que hace un rato que no lo escuchamos, Mulgan. Sí, bueno, no tengo más que estar de acuerdo con lo que has comentado. Yo, cuando me toca definir innovación, siempre digo, porque además como está muy de moda hablar de emprendedurismo, innovación y creatividad, y hay una gran confusión, ¿no? Me gusta decir que la innovación es un cambio relevante que aporta valor respecto a un proceso anterior. No es un cambio por el cambio. Ese cambio ha de ser relevante respecto al proceso que está en juego y ha de suponer una aportación de valor. Y claro, en ese sentido, esa es una empresa que puede ser individual o colectiva, pero que es una empresa difícil, más plagada de fracasos que de éxitos en general. Recuerdo que decía el tenista David Ferrero que su vocación era ganar, pero lo que había experimentado a lo largo de la vida era derrotas, ¿no? Él había vivido más derrotas que triunfos. Bueno, pues yo creo que el verdadero científico, investigador, innovador, no se lleva cada día un descubrimiento y una innovación a casa, se lleva más bien un trabajo serio, riguroso, con muchas derrotas. Y el verdadero investigador yo creo que es una persona siempre insatisfecha. Si ha conquistado algo, ese algo que acaba de conquistar, le acaba de descubrir que hay cosas más allá que ignora y que por lo tanto es una persona esencialmente insatisfecha. Y la ciencia no sirve para dar respuestas, también contrariamente a lo que se creía en el siglo XVIII, sino para plantear preguntas nuevas y generar más inseguridad que seguridad. Esa es la realidad. Desde luego, el que se acerque a la ciencia esperando encontrar seguridad, satisfacción, etcétera, etcétera, no se irá a casa con más contradicciones, con más preguntas que respuestas. Geoff Mulgan, nos estamos quedando ya bastante cortos de tiempo, o sea que si puedes ofrecer una respuesta breve, te lo agradeceremos. Okay. I think innovation is important to contribute to the end of greater happiness. Porque contribuye al objetivo de conseguir la felicidad, pero como has dicho que la felicidad como medio de innovación no es nada útil. Y es verdad. La innovación es más probable cuando hay una disatisfacción, cuando están incómoda la gente, cuando tienen la motivación de cambiar. Y los métodos tienen que incomodar un poco para crear este espacio nuevo, espacio distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo iría un paso más y diría que esta es una de las diferencias entre la artesanía y el arte. Yo creo que el arte muy bueno te incomoda, te hace sentir incómodo, pero normalmente la artesanía no hace tal cosa. Y para mí lo fascinante
es mirar las personas en esta sala y vemos que la gastronomía se está convirtiendo en el arte porque crea experiencias que no son siempre placenteras, pero te empujan a cuestionar las suposiciones implícitas de la vida para entender las cosas mejor. Juan María Arzac creo que quiere hacerla. A ver. Pero luego siguen los diálogos, ¿eh? O sea que aunque no salgamos con el micrófono, aquí siguen las personas. Vamos a ver. Tenemos que ir cerrando. Todo esto de la pasión, del producto, yo ya estoy cansado, porque eso es como que si no hay aire, no respiras. Esto es aire para poder vivir, para una profesión. Esto es indudable, porque si tú no tienes amor a lo que estás haciendo, pasión a lo que estás haciendo, te mueres. Bueno, o no eres cocinero, yo voy a hablar siempre de cocina. Y luego hay una cosa muy, muy importante sobre las escuelas. Yo estuve en una escuela de hostelería, fíjate, ya tengo 70 tacos, pero entonces tenía 20. En Madrid, que era la única que había. Y yo saqué una conclusión. Fíjate, yo llegué bueno, saqué una conclusión. Bachiller, que dice cultura general. Escuela, cultura especializada. Coges una base y luego te vas por el mundo. Eso creo que hay que hacer más o menos para mí, que fue lo que mi hija y yo hicimos. Y luego, lo que sí es importante, lo más difícil por mucho, encontrar para qué has nacido. Como encuentres para qué has nacido, feliz o no feliz o contento, estarás siempre contento. Estarás una vez cabreado, otra vez no cabreado, otra vez de no sé qué, pero estarás deseando ir a lo que tienes que hacer. Pero es muy difícil, es la cosa más difícil en todos los gremios que existe y en todas las carreras, que es eso. Y luego, Paco, nosotros, no sé, no te he entendido muy bien, pero creo que era sobre la tierra empezar a hacer las cosas. ¿Has dicho una cosa parecida? No. Bueno, es que nosotros, ahora empezará pues los guisantes, luego vendrá en verano el bonito, los chipirones. Nosotros con el producto, porque nosotros trabajamos de verdad sobre el kilómetro cero, solo trabajamos con lo que tenemos aquí. Cada año lo que pensamos es hacer con eso lo que no hemos hecho nunca. A veces no sale y entonces, bueno, pues le damos, bueno, en vez de ponerle verde, pues le pones verde con un poco de rosa, ¿no? Pero lo que intentamos es crear lo que no hemos hecho en la vida. Y eso es muy importante porque, claro, nosotros, por lo menos 4 veces al año, o nosotros hacemos 50 platos al año, pero cuando hacemos algo, intentamos hacer algo que no se ha hecho nunca. Pero eso es muy complicado y te sale muy pocas veces. Eso es indudable, Y además, mira, esto ya no tiene que ver con esto, pero yo era muy amigo de Eduardo Chillida, eso de lo... No sé, yo no lo entendía tampoco demasiado bien, pero joder, era muy grande, ¿no? Y yo, como vivía al lado de mi casa y me tenía mucho cariño, pues yo a los 25, 26, solía ir a verle esculpir, no dejaba ir a nadie. ¿Por qué decía que si le veían le coartaba al que veía? O sea, no, le cortaba la imaginación, eso del aprendizaje, no. En el arte, no, tú tienes que prepararte, ¿no? Tienes que saber dibujar como yo, para Coelho era, no sé si un dibujante maravilloso, pero bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, Yo prefiero ir a un sitio, pues intercambio cultural o lo que sea, y ver, y de ahí pues yo le voy dando vueltas y luego pues vas cogiendo conocimientos. Y bueno, pues más o menos creo que... Aparte que es que... Lo que habéis dicho de la creatividad, Oye, creatividad es... Joder, ¿tú me has anotado aquí esto que... Oye, tienes un mérito, poder leer ahí en la penumbra. No, sí, aquí hay mucha luz. Un minuto, ya está. A mí unas frases que yo voy anotando siempre frases que oigo a gente muy culta, ¿no? Creatividad nos permite transformar lo imposible en posible.
por estúpidas que sean tu idea, no las rechaces. Que se rechace una idea no quiere decir que no valga. Bueno, gracias, eskerrik asko, Juan Mari Arzak, por las reflexiones que has hecho. Bueno, a punto de cerrar el mensaje, a mí me gustaría igual hacer una última ronda pues, con algo que os hayáis quedado en el día de hoy, en estos diálogos, a todos los ponentes de hoy. Una pequeña reflexión, breve, por favor. Ignacio. Bueno, yo una pequeña sorpresa, ¿no? Creí que íbamos a hablar más en esta jornada del sentido del placer, y hemos hablado poco del placer, ¿no? Y quizás el querer yo hablar de ello es de formación profesional, porque yo estudio en mi laboratorio con ratas el sistema fisiológico neural del placer. Nosotros estimulamos eléctricamente el cerebro de las ratas en una parte que es reforzante, que le produce placer, y cuando lo hacemos así, resulta que las ratas prefieren eso, el electrodo, la estimulación, a la comida e incluso al sexo. O sea que llegamos directamente a la fuente del placer con un electrodo. Bueno, eso significa que con los estímulos habituales, pues llegamos continuamente cuando comemos, cuando bebemos, cuando vemos una obra de arte, etcétera. Me ha sorprendido que no hablemos más de eso, porque claro, uno de los poderes más importantes que tiene la gastronomía es estimular el placer, y de eso la verdad aquí se ha hablado poco. Manifiesto mi sorpresa. Pues sí, la verdad. Bueno, tenemos un nuevo día de diálogos, aunque tú ya no serás ponente, pero bueno, estás aquí, o sea que podemos abordarlo, está claro. Geoff Mulgan. Well, a request partly. Una solicitud, quizás, más que un comentario. En mi organización, en el Reino Unido, organizamos o tenemos algunos fondos para I+D, para las artes, pero no tenemos ningún fondo para la gastronomía. Y no sé si algún centro de investigación que tenéis en las artes culinarias, a ver si son centros parecidos a lo que sería un centro tecnológico tradicional que crea un montón de diferentes experiencias gustativas, etcétera, y luego traer al público para probar estas sensaciones. Entonces, quizás mañana podemos hablar sobre un programa más estructurado de I+D en el campo de la gastronomía. Ideas que sean quizás un poco locas, pero podrían funcionar. Señor Joan Roca. Bueno, estamos al inicio, ¿no? Es tan difícil sintetizar todo esto que simplemente no me atrevo. Lo que sí me he quedado con las ganas de pedirle a Ramón es que haga un curso para los cocineros, para que seamos capaces de hacer pensar lo que nos conviene a los inspectores de la Michelin, a los votantes de 50 Best y a los críticos gastronómicos. Muy bien. Bueno, pues yo lo que acabo de aprender es que no dejaré que me pongan electrodos. Si puedo, procuraré que no me pongan. Sobre todo porque hay dos cosas que ha dicho que son muy importantes. Bien. En segundo lugar, la verdad es que para mí sí que ha sido un placer tanto el preparar la ponencia. Yo no imaginaba que me iba a suponer este trabajo, pero ha sido un placer, una satisfacción que, como yo decía antes, no te deja satisfecho, porque seguro que ahora cuando uno vuelve a casa tiene que retocar los papeles, ¿no? Pero ha sido un placer estar aquí con perspectivas tan distintas que creo que es lo que nos enriquece y, en definitiva, la mezcla de la mano, el ojo y la mente es la que hace que, sea en la cocina, sea en el arte o en la música, tengamos razones para vivir. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería comentar a Joan que hablamos. Sí, bueno, yo me he dejado una cosilla que quería compartir con vosotros sobre algo que he visto que se ha repetido un poco, que es el tema de la motivación.
Yo creo que la gente no cambia por lo que le dices, no se motiva por lo que dices. Todos cambiamos desde dentro, nos motivamos desde dentro. Entonces mi pregunta es, ¿queremos continuar motivando a la gente o realmente darles herramientas o que aprendan a automotivarse, a buscar su camino y se motiven, ¿no? Y bueno, simplemente repetir el placer de poder compartir este día con todos vosotros. Sin electrodos. Sin electrodos, por supuesto. Gracias, Ramón. Pues a mí estaba reflexionando sobre lo que ha dicho Arzac de que lo que hay que hacer es que cada uno tiene que encontrar su lugar en la vida. Y me acordaba de alguien, un filósofo doméstico, que dijo aquello de: tiene que ser terrible mirarse un día al espejo y descubrir que no eres tu tipo. Eso es duro, ¿no? Pero decía Ortega y Gasset, y esta cita sí es cierta, decía Ortega y Gasset que nuestros padres nos dan la vida, pero nos la dan sin hacer, a diferencia de los animales. Cuando un lobo nace, ya se sabe lo que va a ser de mayor, lobo. Y eso sucedía en nuestra sociedad hasta hace relativamente poco. El hijo del pescador sabía que sería pescador, y el hijo del zapatero sería zapatero, y el hijo del conde sería conde. Sin embargo, nosotros, y es un drama para los hijos y para los padres que tenemos hijos, resulta que nosotros no les podemos dar la vida hecha a nuestros hijos. Realmente no saben lo que van a ser. Y tienen que hacerse la vida ellos mismos. Y es doloroso, y se sufre. Y efectivamente es así, pero no hay nada que podamos hacer salvo darle nuestra comprensión, nuestro cariño, y por eso creo que los referentes son importantes, y animarles a que sin miedo busquen ese lugar en la vida, ¿no? Que esa sí es la clave, no sé si del placer, pero desde luego la felicidad. Bueno, pues hablando de placer, ha sido un placer teneros con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Luis Arzuaga, Ramón Fabrí, Antonio Ariño, Joan Roca, Jeff Mulgan, Ignacio Morgado, por vuestras reflexiones. Hemos aprendido muchísimo, nos vamos con muchísimas ideas. Hasta mañana, en compañía de varios artesanos, artistas y una periodista especialista en artesanía, o sea que seguiremos dialogando. Es que ricasco, Villararte.